permanente científico, social y humanístico de la UNAM, que sabemos que el objetivo es analizar los problemas nacionales prioritarios y objetivos del desarrollo sostenible 2030, la coordinación general del seminario a cargo de la doctora Laura Alicia Palomares, directora del Instituto de Biotecnología, la maestra Carmen Casas, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el doctor Isidro Ávila Martínez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, y un servidor. Como sabemos, en este espacio de reflexión queremos intercambiar experiencias, diagnósticos y resultados vinculados a proyectos de investigación e intervención e innovación de los subsistemas de investigación de la UNAM para generar sinergias y proyectos conjuntos. El día de hoy tenemos el honor de tener el panel 3 con la temática COVID-19, desarrollo de anticuerpos y vacunas efectivos. Esta presentación está inscrita en el proyecto de identificación de secuencias de anticuerpos de pacientes de COVID-19 mexicanos recuperados y asintomáticos y desarrollo de anticuerpos monoclonales recombinantes y en el posible tratamiento. Bueno, en este proyecto se encuentra el doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán, a quien tenemos el honor de escuchar el día de hoy. Nos va a hacer una presentación muy breve, pero antes voy a dar una breve semblanza del doctor. El doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán es investigador titular B de tiempo completo y líder académico del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Colombia. Su tesis recibió el reconocimiento Mejor Trabajo de Grado. Asimismo, realizó su maestría y doctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM bajo la tutoría del doctor Enrique Galindo. Su tesis doctoral recibió la mención especial a la mejor tesis doctoral en biotecnología, profesor doctor Ezio Emiliani por la Universidad Nacional Litoral de Argentina. El doctor se ha desempeñado como profesor investigador en la Universidad Nacional de Colombia, como científico principal en cultivo celular en Probiomed y director de la unidad de procesos del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNAM. Además, fungió como miembro permanente del subcomité de evaluación de productos biotecnológicos y es miembro invitado del Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS. Actualmente es nivel 2, es PRI de nivel D, y asimismo fue reconocido con la distinción Universidad Nacional Autónoma de México para jóvenes académicos. Sus estudiantes han recibido premios tales como menciones honoríficas, asimismo medallas Alfonso Caso. El doctor es autor de 54 artículos indizados con más de 1,550 citas a sus trabajos y es autor de una patente en México, 7 artículos de investigación y 4 capítulos de libro, entre otros reconocimientos. Su trabajo ha trascendido en lo académico y en lo industrial, ya que ha sido autor de más de 8 desarrollos tecnológicos, todos transferidos exitosamente. Ha firmado más de 15 acuerdos de colaboración y ha dirigido 18 tesis de licenciatura, 10 de maestría y una de doctorado. Actualmente dirige 2 tesis de licenciatura, 2 de maestría y 8 de doctorado. Es editor asociado de las revistas Microbial Cell Factories, Frontiers en Ingeniería, y asimismo tiene una buena cantidad de reconocimientos y artículos por ahí publicados. Sin más, yo paso a darle la palabra al doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán para que nos haga el honor de presentarnos. Buenas tardes a todos. Tengan todos buenas tardes. Yo voy a tomar nada más unos 15 minutos. Voy a compartir la pantalla para que todos la veamos. Y sí me gustaría, voy a quitar estas fotos de acá. Perfecto. Y sí me gustaría comenzar agradeciendo a los miembros de la Comisión para la Distinción de Temas Prioritarios la invitación y principalmente agradecer la invitación al doctor Isidro Ávila y el seguimiento que siempre le ha dado a este seminario, los correos que nos ha mandado siempre el licenciado Amezco. También agradecer a los coordinadores del seminario, la doctora Palomares, la maestra Carmen, el doctor Armando, el doctor Isidro, obviamente, por la invitación.
Y entonces sí me gustaría comenzar hablándoles de nuestro proyecto muy rápidamente, un poco de los cuestionamientos que me decía eh, el licenciado Mezcua que teníamos que platicar al inicio sobre cómo eh, se dio el proyecto y cómo pensamos entonces trabajar en este proyecto, que es identificación de secuencias de anticuerpos de pacientes COVID-19 mexicanos recuperados y asintomáticos o asintomáticos, y desarrollo de anticuerpos recombinantes, principalmente monoclonales, para su posible tratamiento. Entonces, como pueden ver, somos muchas instituciones que estamos involucradas en el proyecto. Y tengo que mencionar primero, si se ve, a la doctora Helgi, el doctor Emilio Rojas y un servidor, que somos los líderes del proyecto, en conjunto con la doctora Adriana Valdés. Y reconocer también entonces la participación de la doctora Palomares, el doctor Octavio Tonatiuh Ramírez del Instituto de Biotecnología, Alfredo Torres Larios, que en paz descanse, que nos dejó hace un par de años, está en fisiología celular, el doctor Enrique García, el doctor Alejandro Alagón, la doctora Claudia Altamirano de la Universidad Católica Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la doctora Valverde de Biomédicas, la doctora Clara Espitia también de Biomédicas, la doctora Isabel Gracia del Instituto de la Facultad de Química, la doctora Cobos de Facultad de Veterinaria, la doctora Patricia Gorosica del INER y el doctor Volbord Billon, que desde la Fundación Novo Nordisk en Holanda. Entonces, un poco comentarles por qué nosotros pensamos que podíamos trabajar en este proyecto, cómo podíamos colaborar dentro de este proyecto, cómo podíamos entonces dar un pequeñito granito de arena en este asunto que teníamos, y era porque a nosotros, principalmente en el grupo de la doctora Valdés y en el mío, nos gusta hacer esto, nos gusta trabajar con ciencia translacional, es decir, enlazar lo básico, la aplicación y la sociedad. No sé si ustedes han visto, yo me imagino que sí, esta ecuación que siempre nos presentan en los países en América Latina, que es la ecuación I más D más I, que es investigación más desarrollo más innovación, pero curiosamente esa ecuación casi nunca le ponen un igual, ¿no? No le ponen un resultado. Yo creo que tiene que tener un igual, y ese igual debe llamarse impacto, medido como gustes, ¿no? Medido como ciencia básica como tal, como publicaciones, como artículos, como información científica, como un impacto empresarial o como un impacto social. Y la figura que les presento es una figura bien interesante que presentaron la oficina ejecutiva del presidente de Estados Unidos, en la que hablaban precisamente en este artículo de Closing de Industry Academia Gap, de cómo hay un distanciamiento entre la investigación básica, los gobiernos, la universidad y el sector privado. Y este hoyo, este valle, que es la parte de la producción del laboratorio, la capacidad de producir prototipos, es decir, hablar de los TLRs 4, 5, es donde a veces se encuentran estos grandes valles, pues ahí es donde a nosotros nos gusta hacer ciencia. Y entonces pensamos, la doctora Valdés y un servidor, que podríamos entonces empezar a trabajar en nuestro proyecto, en nuestros saberes, en este punto. En ese sentido, les dejo un par de artículos muy bonitos, a mí me gustan mucho, que hablan de biotecnología transnacional o ciencias transnacionales, como la ciencia total, ¿no? Como el concepto que viene desde el hospital, pero que se ha extendido hacia el término ciencia transnacional. ¿Y cómo empezamos? Pues que empezamos así, empezamos como esta figura de esta obra de los Tlalchichis de Colima. Y si ustedes pueden ver, los Tlalchichis de Colima, dicen que son los perritos danzantes, pero realmente es un poco más profundo. Y si pueden ver, este Tlalchichi tiene arrugas en la espalda y en el ceño, y es que este tlalchiche adulto o más grande le está enseñando a los otros tlalchichis y le está transmitiendo el conocimiento. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que teníamos que hacer exactamente lo mismo, que teníamos que juntar nuestras líneas de investigación, lo que nosotros un poco sabíamos hacer, con expertos que sabían muchísimo más. Entonces, por eso la doctora Altamirano, el doctor Tonatiuh, la doctora Laura, en la parte de estudios sobre bioprocesos, productor de biofármacos, donde hemos trabajado
algo con ellos. En la parte de anticuerpos monoclonales, donde la doctora Adriana tiene una buena parte de la expertise. Obviamente buscar a Bjorn en Holanda, que es muy bueno en la parte de anticuerpos monoclonales, en la parte de secuenciación. Obviamente el doctor Alejandro Lagón, que es un experto en el desarrollo y producción de anticuerpos contra alacranes, arañas y serpientes, para todos es altamente conocido. Y la doctora Clara Spitia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que trabaja en el desarrollo, caracterización de nanoanticuerpos. Entonces, entre nosotros decidimos que teníamos que generar este grupo grande, y en ese mismo sentido, decidimos entonces que teníamos que conjuntar aún más personas en el proyecto, que nosotros, si bien es cierto, ya teníamos una buena base para poder llegar a la parte de la producción, la identificación y la producción de anticuerpos monoclonales, no podíamos o no teníamos la capacidad y el conocimiento entonces de empezar a pensar en los estudios de caracterización, los estudios preclínicos, y esperemos en algún momento poder llegar a los estudios clínicos con anticuerpos. Entonces decidimos que era necesario hacer una ronda más grande, ¿no? Hacer esta ronda aún más grande, y entonces obviamente nos fuimos a Fisiología Celular, nos fuimos a Facultad de Química, nos fuimos a Instituto de Química, y al Hospital General, a Manuel Ejea González, para tener inclusive sueros de pacientes, e inclusive el INER para poder tener este proyecto, y entonces volverlo un proyecto ya de relevancia, y que podríamos entonces tener todos estos pasos en el proceso. Hasta aquí llega mi presentación, y voy a permitirme entonces dar el espacio para que sea la doctora Adriana quien continúe ya con la presentación real del proyecto. Sí, me voy a permitir presentar la semblanza de la doctora Norma Adriana Valdés Cruz. La doctora es investigadora titular B de tiempo completo del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM. Es QFB por la Universidad Autónoma de Baja California, entidad que le otorgó la mención honorífica. Realizó su doctorado en la UNAM bajo la tutoría del doctor Laurival Posani, obteniendo la medalla Alfonso Caso. Realizó estancias postdoctorales en la CIB de Colombia, en la Universidad de Sussex en Inglaterra, con una beca de la Wellcome Trust, y en la empresa Probiomed SADCB. Fue honrada con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en la UNAM en 2013. Desde 2016 es editora asociada de la revista Microbial Cell Factories, y participó hasta el 2019 como experto invitado del Comité de Moléculas Nuevas en COFEPRIS, siendo nivel 2 en el SNI. Las investigaciones de la doctora Valdés han resultado en 65 publicaciones que incluyen 48 artículos indizados. A la fecha, sus publicaciones han recibido más de 620 citas Scopus y más de 1,400 en Google Scholar. Es autora de 4 capítulos en libros, tiene una patente concedida en Estados Unidos y México, una solicitud de patente, y cuenta con 53 concesiones en el GenBank. Su línea de investigación es estudios bioquímicos y moleculares sobre la regulación de la síntesis de proteínas recombinantes terapéuticas en sistemas procariotas o eucariotas. El trabajo de la doctora Valdés ha trascendido del ámbito académico al industrial a través de su labor de asesoramiento y colaboraciones con empresas como Albartis Pharma, Probiomed, Laboratorio Sofía, Biofábrica, Siglo XXI, Dragon Lab, Innofarma y Grupo Ley. Tiene proyectos en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Barcelona, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile y Novo Nordisk. Se ha destacado por su labor docente. Ha graduado a 7 estudiantes de licenciatura, 8 de maestría y 2 de doctorado. Actualmente forma a 7 estudiantes de posgrado. Su grupo ha recibido el Premio Fundación UNAM a la Innovación Farmacéutica 2017, el Premio Alfredo Sánchez Marroquín en 2021 y 2015, y 2 premios al mejor protocolo de tesis de licenciatura de la SMBB en 2015 y 2011. Adelante, doctora Norma. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a toda esta preparación sobre los seminarios permanentes.
para atender problemas nacionales prioritarios. Eso nos ha parecido de una manera excepcionalmente interesante, buena, y también que reconoce el trabajo de muchos de los investigadores que hemos estado al pendiente y que hacemos parte de la UNAM. Y obviamente esta atención de este problema prioritario del COVID, pues es una pieza clave y fundamental que pienso que hizo que nos cuestionáramos muchos grupos de investigación. Entonces esto también es muy interesante para la propia universidad y bueno, para el quehacer científico y a lo que nos dedicamos. Muchas veces vemos el barco y el barco lleva un rumbo específico de lo que nos gusta investigar, pero ahora ha tomado un rumbo de lo que queremos atender. Entonces, bueno, les voy a platicar sobre el alcance de nuestro proyecto. Y inicialmente comenzamos con la idea de poder producir anticuerpos monoclonales. Esto para poder atender de una forma paralela, además de las vacunas, poder atender a pacientes que normalmente no logran desarrollar anticuerpos. Entonces, en un inicio nos propusimos tener una separación de células donde estuviera la información genética, de donde pudiéramos obtener esa información que codifica para los anticuerpos. También nos propusimos estudiar de forma muy enfática y dirigida los anticuerpos que se estaban produciendo en los pacientes para poder definirlos y después recrearlos o volverlos a hacer de forma recombinante. Y bueno, sabíamos que en la literatura también hay otros anticuerpos, que son los anticuerpos más pequeñitos, que también podemos producir ahora ya no, en otros sistemas celulares. Y bueno, entonces, de ahí que invitáramos a todos los participantes que Mauricio les platicó hace unos momentos. Obviamente, como también les dijo, necesitábamos no nada más de saber producir los anticuerpos, sino que también teníamos que poder caracterizarlos, poder definir hasta dónde iba a ser su alcance de uso. Para ello necesitaríamos de pruebas preclínicas y después clínicas. Y obviamente, como les marco en esta caricatura, nuestra idea fundamental es tener un medicamento que pueda atender a ciertos pacientes, como es el caso de aquellas personas que son inmunocomprometidas o las personas más adultas que no tienen la capacidad de producir suficiente cantidad de anticuerpo, que aunque reciban vacunas, no van a poder lograr tener suficientes anticuerpos. Entonces, bueno, esta era nuestra idea. También quiero mencionar que en este camino de definir los alcances, se nos adelantó el doctor Alfredo Torres Larios, como lo mencionó el doctor Trujillo, y también el doctor Jesús Valdés. Con ellos estábamos intentando desarrollar toda la parte de la caracterización de nuestros anticuerpos. Y bueno, continuaré platicándoles sobre los objetivos del grupo, que es estudiar las bases moleculares de interacción entre anticuerpos neutralizantes con el dominio de unión al receptor, definido por sus siglas en inglés como RBD, y al que me voy a seguir refiriendo posteriormente. Y esta región del RBD está dentro de la proteína que conocemos como spike, o la proteína más externa del virus SARS-CoV-2, como todos o muchos de nosotros lo sabemos, y esto con la finalidad de poder diseñar anticuerpos. También nos propusimos identificar y comparar la presencia de anticuerpos humanos anti la proteína Spike presentes en el suero de pacientes de COVID-19, esto en sueros y sangres de pacientes mexicanos, así como caracterizar nanoanticuerpos humanizados que puedan reconocer péptidos de esta región del RBD en la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. Como pueden ver en la línea del tiempo, en la parte de hasta abajo, en el 2020, después de que nos dijeron que nos teníamos que ir a nuestras casas, ahí hay un traje casi de astronauta, que era lo que yo le proponía a Mauricio que iba a necesitar para empezar a trabajar. Obviamente ese traje de astronauta pues no lo pude conseguir, y al lado derecho está solamente una máscara 3M, que fue la única que pude conseguir y que la ve durante 3 meses seguidos para poder estar en el laboratorio. Después, pues varios de mis estudiantes nos propusimos trabajar y
empezamos a identificar muy bien la parte de la proteína Spike, todo esto por bioinformática y como lo pueden ver en la parte de abajo, ellos están muy felices y pues ciertamente porque estábamos todos encerrados en la casa y todo lo que podíamos hacer era bioinformática. Por eso nos sirvió para poder definir muy bien qué era lo que queríamos hacer, tanto de reconocimiento de la proteína S o el Spike y el RBD, como las proteínas que lo podían reconocer, en este caso los anticuerpos. Después ya para el 21, pues llegaron las vacunas. Sabíamos que entre más complementos o vitaminas tomáramos, pues íbamos a estar ligeramente más protegidos. Después llegaron una serie de, ya para finales del 21, pudimos hacer uso de diferentes cubrebocas que tenían nuevas tecnologías en escala nano y que pues nos sentíamos de alguna forma más protegidas. Luego conocimos varias lavadores de nariz que también nos ayudaron para sentirnos más confiados y poder trabajar en el laboratorio. Aunque debo de mencionar que 3 veces tuvimos que cerrar el laboratorio porque sabíamos que alguien estaba contagiado. Bueno, haré referencia, aquí nada más quiero mencionar a Diego y a Constanza y a Daniel Romero, que constantemente durante todo el 20 y el 21 nos la pasamos trabajando en la parte de bioinformática, acompañados por el doctor Enrique García, Fernando Cofas y obviamente la doctora Clara Espitia, que nos empezó a asesorar sobre el diseño de los nanoanticuerpos. Como resultados, nosotros inicialmente quisimos conocer cómo estaba la población, cómo estábamos nosotros, cómo nos sentíamos, e hicimos una encuesta que amablemente fue soportada por el Instituto de Investigaciones Biomédicas y lo que podíamos notar en ese final de 2020 y primer semestre del 2021 es que teníamos un buen número de pacientes asintomáticos que sabíamos que habían dado las pruebas positivos, pero no tenían síntomas. Sin embargo, con ellos hemos trabajado un poco menos porque nos dimos cuenta que no desarrollan anticuerpos, sino que tienen otro sistema de inmunidad previa al desarrollo de los anticuerpos, que sería la inmunidad innata, en donde esa inmunidad innata los protege. Después nos dedicamos a estudiar a los pacientes leves, moderados y graves, en donde nos pudimos dar cuenta que en estas barritas verdes, aquellos que estaban mejor nutridos, que tomaban algunos de ellos suplementos alimenticios, pues tenían menos tendencia a la severidad de la enfermedad. Y bueno, como muchos de ustedes seguramente saben, también el desarrollo o la complementariedad de las comorbilidades, pues era una afección que veíamos principalmente en los casos graves entre el 2020 y el 2021. Habiendo estudiado también la parte social, principalmente en la comunidad de estudiantes de nuestro instituto, y bueno, esta encuesta también fue extendida a toda la población en México, nos evocamos a estudiar los anticuerpos de una manera extensiva. Entonces, pues nos dedicamos a, todo lo condensamos en una publicación que es del año 2021. Hicimos una recopilación, una integración sobre los anticuerpos que existían tanto contra el SARS-CoV-1 como con el SARS-CoV-2, que en esa etapa inicial estaban comenzando a describirse. Y entonces en este artículo logramos discutir e integrar toda la información que tenía que ver con la clasificación y la interacción de los diferentes anticuerpos que estaban siendo estudiados. Estos se definieron como de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, según la funcionalidad o la interacción que tenían con la proteína Spike y particularmente los de clase 1 y clase 2, con esta región que les platicaba que está dentro de esta proteína Spike, que se llama el RBD, ¿no? Esta región de reconocimiento, incluso donde interactúa con el receptor de angiotensina 2, que comúnmente conocemos como AC2. Además, se han definido otros anticuerpos como los de clase 3 y los de clase 4, y muchos de ellos tenían que ver más con el reconocimiento de SARS-CoV-1, pero que nos sirvieron también para conocer cómo cruzan en interacción con ahora los anticuerpos anti-SARS-CoV-2.
En esta parte les presento unos cuantos segundos del modelamiento de esta proteína Spike y particularmente las regiones del RBD, en donde vemos su movimiento, porque cuando el virus va a infectar a la célula, estas tres torretas, perdón, que hacen el trímero de la proteína Spike, se mueven, suben y bajan. Entonces, según cómo vaya la infección y según también la variante viral, estas regiones del virus para interactuar con las células cambian. Entonces, también los sitios de exposición de los anticuerpos o que son atacados por los anticuerpos también cambian. Esto debo reconocer que es un gran trabajo. Este modelamiento molecular fue hecho por el doctor Enrique García y por el estudiante, en ese entonces era estudiante de doctorado, Fernando Cofas. Ahora ya es doctor, ¿no? Y se lo llevaron para Monterrey, pero seguimos trabajando en línea. Bueno, seguimos estudiando tanto las variantes como los anticuerpos. Como todos sabemos, pues hay una serie de variantes diferentes, han progresado, han mutado. Y bueno, en esta gráfica, en esta caricatura del reporte de Wang, lo que podemos ver es la gran variedad de mutaciones que han sucedido en la proteína Spike y particularmente en esta región que les platicaba del RBD. Entonces, todas estas son listas de aminoácidos que han ido cambiando. Pero en nuestro laboratorio también estamos interesados, o en nuestros laboratorios estamos interesados en definir cómo van cambiando y cómo es la reciprocidad de los anticuerpos que van reconociendo esas regiones, esas variantes. Entonces, en esta nueva publicación que la estamos preparando, lo que nos hemos enfocado es en caracterizar cada aminoácido que interactúa con los anticuerpos de las diferentes variantes que tenemos. Y eso nos va a permitir tener anticuerpos que sean de mayor alcance o que puedan proteger mejor a los pacientes. De igual forma, en esta reconstrucción de sitios electrostáticos, nos podemos dar cuenta muy claramente cómo ha evolucionado el virus. En la parte izquierda vemos a la variante, es la proteína Spike, particularmente el RBD de Wuhan, y vemos aquí que está en color rojo, mientras que para Omicron esta región, tanto espacialmente como electrostáticamente, ha cambiado. Y bueno, entonces aquí llega una buena parte de nuestro diseño in silico de anticuerpos. Todos nuestros estudios nos han permitido hasta ahora definir 4 nuevos anticuerpos que podrían tener una amplia actividad de reconocimiento. Por eso les puse aquí la caricatura de 4. También diseñamos un plásmido. Los plásmidos llevan información genética a las células que podamos transformar. Hicimos un plásmido que le llamamos chasis, en donde está codificada toda la información genética que codifica para anticuerpos humanos. Y en este chasis lo que podemos hacer es cambiar las regiones de reconocimiento de los anticuerpos. Entonces es una plataforma que ahora vamos a poder usar para poder cambiar todos los anticuerpos que ahora queramos producir. También teníamos ya desde años previos una línea celular de ovario de hámster chino, que normalmente en el mundo de los biofármacos por más de 25 años se han utilizado ampliamente para producir tanto biofármacos como diferentes anticuerpos para el tratamiento de otras terapias, principalmente de cáncer, pero pues ahora los estamos usando para producir anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Nuestra escala de producción inicial fue en frasquitos T25. Hicimos ya un primer acercamiento de producción de un primer anticuerpo. Hicimos una selección clonal que también lo produjimos después en frascos T75 y después en matraces. Y nuestro sueño, pues pronto, será producir un anticuerpo ya propio de la universidad en escala de bioreactor. Aquí debo mencionar que el postdoctorante Enrique Salas, pues López Salas, perdón, se incorporó a nuestro laboratorio, pues es el que está liderando esta parte del proyecto.
Aquí les muestro una serie de resultados que logramos obtener. Créanme que aquí se ve en la parte de arriba la cadena pesada, la cadena ligera de un anticuerpo. Y en la parte del lado derecho tenemos la identificación de nuestros anticuerpos completos. Inicialmente produjimos un anticuerpo que está en la literatura, que es en el PDB está definido como 6XKQ y su nombre es CB07250. Este ya está producido en nuestro laboratorio, pues ya es parte de, pues de la UNAM. Aquí les muestro algunas cinéticas de crecimiento. Todavía tenemos concentraciones relativamente modestas, ¿no? De alrededor de 7.6 nanogramos por mililitro. Esto producido en matraces. Y bueno, todavía no hemos hecho toda la parte de caracterización de bioprocesos para mejorar la productividad. Por otro lado, pues nos dedicamos a realizar la búsqueda y caracterización de nanoanticuerpos. Esto les había mencionado que es en colaboración con la doctora Clara Spitia, pero también participó el doctor Wenceslao. Y aquí lo que pusimos algo diferente o que nos distingue con el mundo que está haciendo cosas parecidas, pues es la forma de captura de estos, de los fagos que expresan una librería de regiones pequeñas de anticuerpos que pueden reconocer diferentes secuencias. Entonces, lo que hicimos fue diseñar diferentes péptidos de forma inicialmente in sílico para posteriormente que fueran sintetizados químicamente. Y de esta forma, nosotros, después de una serie de pesquisas o tamizajes, lo que hacemos es quedarnos con los fagos, infectar bacterias y luego producir nuestros nanoanticuerpos. Entonces logramos tener dos nanoanticuerpos, el 2B y el 11B, y lo que observamos es que tienen alto reconocimiento por los péptidos que nosotros colocamos. Sin embargo, como son moléculas pequeñas, no logramos obtener una buena neutralización, una buena inhibición de la interacción entre el virus y el receptor AC2. Entonces, aún estamos continuando con la caracterización de estos anticuerpos. Para ello se integró la doctora Georgina López. Y lo que estamos haciendo es tanto poder definir las constantes de afinidad de estos nanoanticuerpos, como también hacer una nueva búsqueda de nuevos nanoanticuerpos, y si pudiéramos tener una librería prediseñada de pacientes con previo SARS-CoV-2, pues esa captura de nanoanticuerpos pues encontraríamos de mayor afinidad. Aún seguimos buscando más nanoanticuerpos y bueno, al final les comentaré que es de los grandes problemas que hemos tenido que pasar porque nuestra librería no puede llegar a México. Para la tercera parte de nuestro proyecto, como les había mencionado el doctor Trujillo, pues nos dedicamos a buscar, identificar y producir anticuerpos de pacientes mexicanos que hayan desgraciadamente pasado por la enfermedad de COVID-19. Entonces, en este diagrama caricatura, pues les presento lo que hemos hecho. Colectamos inicialmente 135 sueros de pacientes. Esto nos ayudó la doctora Patricia Gorosica. Y bueno, logramos tener esos sueros. En un inicio, créanme que eso fue a finales de 2020, fue todo un aprendizaje total porque tuvimos que pedir permiso para todo, para sacar las muestras, permisos de los pacientes, permisos para que llegaran a la UNAM, permisos del BCL3, permisos para las cajitas donde se iban a transportar, vaya, todo. Hasta la persona que los iba a transportar también le tuvimos que pedir permiso escrito y que no nos fuera a demandar si pasaba algo. Fue todo un caso. De esos bancos y de esos sueros de pacientes tenemos anticuerpos aislados, esto con perlas magnéticas. Tenemos alrededor de 100 nanogramos, sin embargo, de estos anticuerpos todavía no tenemos las metodologías que sean de altísima profundidad para poder secuenciarlos. En un inicio pensamos que íbamos a lograr tener mayor cantidad de anticuerpos, pero no fue así el resultado. Por otro lado, nos dedicamos a hacer una colecta de muestras, tanto de sueros como de sangres de pacientes. Esto para el aislamiento de células mononucleares. Tenemos 30 muestras perfectamente bien estudiadas, libres de virus, y además con un historial definido de los pacientes, lo que nos permite
saber que tienen anticuerpos, que son los anticuerpos que estamos buscando y tratando de separar. Después, que es en la parte en donde está trabajando fuertemente tanto Ernesto como la doctora Gina, en poner en marcha esta parte de la separación celular. Esto es un paso muy importante porque tiene que estar todo en esterilidad. Y para poder lograr tener células, linfocitos B maduros, productores de anticuerpos de alta afinidad. Entonces, bueno, en esto nos hemos dedicado a finales del año pasado y este año para poner en marcha todo este mecanismo de selección. Aquí les presento una tabla, obviamente hay muchos numeritos, solamente les quiero transmitir que tenemos las 30 sangres de los pacientes perfectamente bien estudiadas, que estas sangres de paciente tienen anticuerpos, muchos de ellos son inmunoglobulinas G. Este es un ensayo de ELISA que hicimos en el laboratorio con un antígeno recombinante que también hicimos en el laboratorio porque era incosteable comprar tantos microgramos de RBD que necesitamos en el laboratorio, entonces tuvimos que producirlo. En algún momento y a futuro les platicaré más qué más hicimos con ese RBD recombinante porque nos ha servido también como inmunógeno y ahorita lo estamos caracterizando para una posible terapia, pero por ahora solamente les platicaré que los sueros de los pacientes mexicanos tienen afinidad por este RBD, la mayoría de ellos son inmunoglobulinas de tipo G y también en las mismas sangres de los pacientes lo que podemos ver es que tienen alta eficiencia de bloqueo, que significa que todos los pacientes que escogimos para poder tener donadores específicos, pues fueron bien seleccionados, ¿no? Con excepción de uno que lo pueden ver aquí, no alcanza el 80% de bloqueo. En el mundo, como les mencionaba Mauricio, esta parte del puente entre lo que hacemos en las universidades y lo que se hace en la industria y poder llegar a los pacientes siempre se complica. Sin embargo, las universidades en Estados Unidos y en Europa, muchos de ellos saben muy bien cómo trazar esos puentes. La mayoría de los anticuerpos monoclonales neutralizantes que se utilizan como tratamientos de emergencia aprobados tanto por la FDA como la EMA fueron desarrollados en universidades. Entonces, bueno, es una buena enseñanza. Aquí solamente les enseño la foto del Regencov-2, que consta de dos anticuerpos, que es el casirivimab y el imdevimab. El Regeneron fue aplicado para el expresidente Trump, ¿no? Cuando lo sacaron y ustedes lo vieron en 3 días como nuevo, pues fue justamente porque su inmunidad fue realzada con los anticuerpos recombinantes. Entonces, bueno, creo que es un buen puntito ahí o un remark que debemos de hacer. En la universidad ahora tenemos una plataforma para poder diseñar este tipo de anticuerpos y posiblemente en un futuro podamos hacerlo más rápido. Nosotros ahora les platico el anticuerpo que les presenté, terminamos de caracterizar la etapa inicial en total de 1 año. El costo, pues obviamente ustedes saben cuánto nos dieron para los proyectos de DEGAPA, los cuales también hay que agradecerles totalmente, pero normalmente el desarrollo de un anticuerpo de novo cuesta $600,000 por las universidades, ¿no? Normalmente eso es lo que implementan. Bueno, de este trabajo sabemos que impacta el desarrollo de tratamientos de inmunización pasiva mediante la integración de anticuerpos anti-RBD, que es el enfoque que le dio nuestro grupo de investigación para que se pueda garantizar el éxito de la terapia contra la COVID-19. Esto, obviamente, para su posible empleo en personas inmunocomprometidas con enfermedades autoinmunes o de baja producción de anticuerpos o las mismas personas no vacunadas. Las fortalezas de nuestro equipo, pues obviamente es nuestro talentosísimo equipo de trabajo. Los estudiantes, a mí me parece una llave maravillosa, ¿no? Porque sabemos cómo los hemos entrenado, sabemos cuánto hemos trabajado con ellos, pero ellos también aportaron muchísimo en esa época que fue medio gris, o decir un poco más que gris. Entonces ellos siempre estuvieron súper presentes ahí y además decir que muchos de ellos son muy talentosos.
Obviamente los postdoctorantes también que llegaron, agradecerles a todos los que no los pudimos quedar, desafortunadamente, y pues agradecerle mucho a los que están ahí y que todos los días están ahí al lado de nosotros trabajando. Obviamente agradecer otra fortaleza importantísima ha sido el apoyo de la UNAM y los colegas de la UNAM y todas estas redes que se crean en la UNAM. Unas de nuestras debilidades, como les mencionaba, la adquisición de materiales, la importación de nuestras cosas, todo lo que dice SARS-CoV-2, díganle, bueno, no se puede hacer nada. Todo tiene que pasar por COFEPRIS y pues no tenemos ese puente para lograr importar las cosas de una forma expedita. Dentro de nuestras áreas de oportunidad, pensamos que es buscar formas para dar continuidad al trabajo que ya hemos realizado, buscar obviamente otros apoyos, impulsar la vinculación de este proyecto. Pensamos que la industria farmacéutica está muy interesada en este tipo de plataformas, ¿no? Tanto los plásmidos, las nuevas metodologías que hemos implementado hasta la parte de la producción de los anticuerpos. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por todos los que me escucharon aquí, todos los que están en línea también, y aquí les dejamos los correos, y pues muchísimas gracias.